Saben que la ciencia se apoya muchísimo en la tecnología. Y vamos a ver algunos datos que no me lo van a creer, pero están certificados. El águila, todas las variables de especies diferentes que nos da la naturaleza, tiene un pico muy grande con una base recta y puntiaguda en la punta. Se va arqueando cada vez más a medida que pasan los años de vida del ave. Tiene unas garras poderosas que en realidad se llaman tarsos, vestidos de plumas, pero terminan en unas uñas muy filosas y poderosas. Esas uñas, además, tienen una fuerza espectacular, pero como dato mata relato, ustedes ven que tiene fuerza. Evidentemente son aves especiales. Su vista es muy aguda, 5 veces más y mejor que las personas. Dato mata relato. Distinguen los movimientos de un conejo a 1 kilómetro. Son 1000 metros. Obviamente, yo no entro en la competencia, pero hay que tener una vista para poder visualizar un conejo a 1000 metros. Pero además hay una característica que a mí me conmueve. Tuve que pagar 3 niveles diferentes de visualización acá. Me duele en el alma, además del bolsillo. Pero el águila tiene una visión binocular. Puede ver de lejos lo que está cerca y de cerca lo que está lejos. De ese modo, es perfecta para la caza. Es un ave de presa y de caza. Vive solo de día para eso. Por lo tanto, tiene una visión muy especialmente adiestrada y una particularidad sumamente especial al respecto. La mayoría de las especies tiene una altura de cuerpo entre 80 y 90 centímetros. Pero cuando nosotros medimos la envergadura, se llama envergadura al despliegue de las alas, llegan a medir 3 metros. Se da cuenta que no hay jaula que pueda contener semejante envergadura. Evidentemente, las águilas son muy especiales. Normalmente vuelan en picadas de 75 kilómetros por hora para cazar algunas presas. Pero el águila dorada, que aparece mencionada muchísimas veces en nuestras Biblias, llega a tomar velocidad de 230 kilómetros. Dato mata relato. ¿Sabe cómo hay zonas que están protegidas? Se evita la caza furtiva, pero esto es prácticamente inevitable. Todas las características que mencionamos son utilizadas por los cazadores para vender. Seccionada el águila en diferentes partes. Las garras por un lado, los picos por el otro, etc. Entonces, cuando un guardabosques, cuando un socorrista es avisado, notificado que se encuentra en el medio de un bosque o una zona delimitada con la caza prohibida, un animal herido, se lo rescata y cuando se lo logra sanar, obviamente, camarita, chip, y se obtienen estos datos que les estamos mencionando ahora. La ciencia hoy nos ayuda a entender algunas cosas. Por eso aparece esta velocidad que es impensada para nuestros canarios, nuestros gorriones, etc., ¿no? Evidentemente, Dios tiene un plan y hay en ese plan, como en las personas, diferentes tipos. No vamos a mencionar todas, vamos a mencionar solamente las águilas más conocidas. Tal vez esta sea la más conocida entre nosotros, porque como somos muy consumidores de cine norteamericano, es el águila típica de los Estados Unidos. Se llama águila blanca, águila calva, diferentes tipos. Pero hay otras, el águila mora, el águila perdicera, fíjese qué parecido que tiene con nuestras perdices. El águila culebrera, que se llama así por razones obvias. El águila imperial, que está mencionada en nuestras Biblias. El águila real también se la menciona, la pescadora. Observe las garras. Observe. Para poder sumergirse cuerpo entero.
debajo del agua y aparece con el pez entrelazado allí. El águila arpía, la dorada, que también aparece en la Biblia, busca lugares muy altos, en algunos casos muy pocos árboles que tienen que tener una altura considerable. Lo normal es los costados, los riscos de una montaña, de acantilados. ¿Por qué? Porque el águila construye solo un nido en toda su vida. Puede llegar a vivir hasta 80 años. Un solo nido, 1,80 m de ancho, 1,50 m de profundidad. Va juntando todos los años allí. Pero, evidentemente, se reparten la tarea en una vida así tan prolongada con la pareja. El macho sale de casa todos los días y la hembra se queda cuidando los pollitos, que en realidad se llaman aguiluchos, hasta que empiezan a crecerle las plumas y les enseña a volar. Luego, cuando ya tienen cierta independencia, comparten la tarea de la caza. Las hembras básicamente se dedican a esto, pero observe esto, que ahora lo vamos a ver en un versículo, cómo les está enseñando a volar. Lamentablemente sufren las alteraciones del hábitat porque por los tamaños, las velocidades, los números que hemos dado, ustedes se darán cuenta que estas aves necesitan muchísimo espacio libre, muchísimo espacio, y cada vez hay menos. Y ese espacio no puede estar altamente contaminado como lo está el nuestro últimamente. Entonces mueren muchas águilas. Pero lamentablemente además se le suma otro factor determinante que favorece su extinción. Y es que en la mayoría de las especies se coloca solo 1, máximo 2 huevos por año. Quiere decir que esto está en proceso de extinción. Es una marca nacional, imperial. Por supuesto, otra vez acudimos a Estados Unidos, ¿no es cierto? Que es una imagen que conocemos. Está allí la bandera de España, la bandera de México, están allí vestigios que tenemos de civilizaciones como la maya y la inca, que reconocían a estos animales como seres sumamente especiales. Pero hoy el águila no solo es sinónimo de poder, sino que además lo es de valentía, de dignidad, de libertad, de fascinación, de victoria. Tiene un altísimo nivel de simbología en la literatura, en la historia y en lo espiritual, en nuestras Biblias. Los profetas Ezequiel y Daniel hablan de águilas en el contexto profético. Forman parte de las profecías más largas y más difíciles de entender de nuestras Biblias. Pero además, en otras partes, en el Nuevo Testamento recordemos que está Juan, ¿no? También en un contexto simbólico, hablando de las águilas. Pero además, en nuestras Biblias, buscando en otros libros que no son proféticos, en los poéticos, como puede ser Proverbios, en Salmos, aparecen mencionadas aparecen las águilas, perdón. También aparecen mencionadas en Deuteronomio, en Jeremías y en otros libros, hablando acerca de la comida, hablando acerca de su vuelo, hablando de cómo se ocupan de sus aguiluchos y hablando de cómo es su vida en general. Todo eso hoy vamos a tratar de resumirlo en unos pocos versículos. Estas menciones las vamos a restringir a una pequeña selección para que nosotros veamos cómo podemos aplicar la enseñanza de la naturaleza en nuestra espiritualidad. Como presentamos, Dios se compara a un águila. Dios mismo, observe este texto, está en el libro de Éxodo, capítulo 19. Son las últimas palabras de Moisés. En realidad es su testamento escrito, porque él lo dice oralmente y después lo escribe para dejar al pueblo un resumen de su historia antes de entrar a la tierra prometida. De eso se va a ocupar Josué. Entonces, ahora Moisés está haciendo
Un resumen de la historia. Y miren lo que dice el texto. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. ¿Qué está diciendo Moisés? Palabras de Dios, ¿no? ¿Qué está diciendo? Que el Señor cuidó a su pueblo como cuida un águila a sus aguiluchos y les enseña todo para que resistan el vuelo y lleguen a donde deben llegar. Y mientras el pueblo se dejó llevar por Dios, llegó al lugar apropiado. Cuando el pueblo abandona a Dios, comienza a cometer pecados y Dios se tiene que apartar porque el pueblo lo rechaza. Pero fíjese el cuidado detallado que tiene Dios de sus elegidos, que los sostiene sobre sus propias características. En este caso es el volar. Volar significa en el contexto bíblico y simbólico buscar lo mejor, buscar algo alto, buscar algo superior, buscar al Señor. Fíjese, en Deuteronomio capítulo 32, versículos 11 y 12, hay otra mención de otro ángulo. Como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas, solo el Señor lo guiaba, ningún dios extraño iba con él. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el pueblo se dejó guiar por Dios, no cayó en adoraciones falsas. Cuando el pueblo buscó direcciones extrañas, cayó en adoraciones falsas. Mientras la cría es acompañada por la madre, no tiene nada que temer ni una ni otra. Cuando se produce la separación, hay temor. ¿Por qué? Porque el pueblo cayó en pecado. Ahora, si Dios es el águila y nosotros somos sus hijos, quiere decir que nosotros también tenemos que ser como águilas. Si Dios es el águila, nosotros tenemos que ser sus aguiluchos. El Salmo 103, versículos 3 y 5, fue escrito por el rey David y él hace una comparación maravillosa. Le regalo 6, no una, no 2, media docena de bendiciones solo en 2 versículos. Presta atención. Él, Dios, perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. Separemos esto para poder identificar cada una de las bendiciones mejor. El texto dice que Dios nos perdona. Cuando salga a la calle, observe la cara de la gente con la que se va a cruzar. ¿Cuántos cree que están perdonados? ¿Cuántos creen que están perdonados? Bien, bien. Hermanos, no importa lo que hayamos hecho. Si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, Él nos irá corrigiendo, amoldando, reestructurando, reedificando, modificando, haciendo lo que crea necesario para engancharnos por el buen camino. Y lo disfrutaremos con Él. Pero, ¿sabe cuánta gente hay? Observe la cara de la gente en un colectivo, en el tren. Amargura absoluta y total, descreimiento, abatimiento, angustia, desesperación, inquietud, inseguridad, temor. ¿Cuántos pecados deben estar en esas mentes, en esos corazones? Dios a nosotros nos libera. Sí, somos como águilas. Segunda bendición, Dios nos sana, tanto física como mentalmente. Con esto no estamos diciendo que usted tiene que dejar a su médico, no estamos diciendo que tiene que dejar a su psicólogo, nada que ver con eso.
Esto es parte del proceso de curación total que nos promete el Señor. Si estamos salvados de nuestros pecados y ya no tenemos que tener miedo a ellos porque no van a resucitar, podemos vivir más libremente. Y esto va sanando el físico y va sanando la cabeza. Tercera bendición, Dios nos rescata. Le voy a hacer la pregunta de la peor manera para que se entienda esto fácilmente. Con los tapones de punta se la hago. ¿Quién de nosotros daría la vida de su hijo en sacrificio por alguien como el que está sentado adelante, atrás o en el costado? Sería una soberana locura. Dios lo hizo por cada uno de nosotros. Y por eso estamos acá. En algún momento vimos, Cristo murió clavado ahí, cargando mis pecados. Simbólicamente, Él recibió el castigo que yo merecía. ¿Sabe lo que es vivir sin esa carga? Nos cambia la vida totalmente. Tenemos un destino diferente a las demás personas. Cuarta bendición, Dios nos corona. No piense, hermanos, en la corona de la vida eterna que tiene preparada Dios para cuando Jesús venga y entonces todos ingresemos a un reino nuevo. No hablemos de eso. Hablemos del aquí y del ahora. Dios nos está considerando como sus herederos, como sus hijos, como aquellos que vamos a compartir el reino con el propio Jesús. Nos corona, no somos cualquier cosa, somos dignos de Él. ¿Por qué? Porque nos hizo dignos Jesús, no porque lo merezcamos nosotros. Quinta bendición, Dios nos sacia. Creo que cualquiera de nosotros puede dar testimonio de esto. No hay justo mendigando pan. ¿Se dio cuenta de eso? No hay ningún creyente en una situación tan catastrófica como para que no tenga comida. El Señor siempre provee alimento espiritual y alimento material. Siempre lo provee. Bendición sexta. Hermanos, mire bien esto. Sin botox, sin cirugía, sin tratamiento. Rejuvenecemos con el Señor. Esta es la expresión bíblica. La expresión bíblica es que nos está dando otra oportunidad. Esto se llama, en el Nuevo Testamento, nuevo nacimiento. Esto se llama entrega. Esto se llama criatura nueva. Esto se llama reedificación. Esto se llama nacer de nuevo. Esto se llama una nueva persona. Es una oportunidad nueva que nos da el Señor. Ahora empezamos de cero. Empezamos con Cristo. Ahora estamos encaminados a las alturas y a la gloria que tienen las águilas. No podemos vivir un cristianismo chato y barato, un cristianismo light, como el que tienen otras denominaciones, en donde da todo lo mismo y es todo igual. El pecado y el no pecado, lo santo y lo que no es santo. No, el Señor a nosotros nos da una nueva oportunidad de vida para prepararnos para el cielo. Recuerde que esto es solo una escuela. Hacemos un recorrido durante la cantidad de años que nos toque estar aquí. Todo lo demás vendrá después. Pero ya eso será perfecto y será otra cuestión. Mientras tanto, ahora Dios nos está preparando y capacitando diariamente. Ahora, se lo traduzco con una versión que a mí me encantó. El mismo texto que leímos, de otra manera. Mi Dios me perdonó de todo el mal que he hecho. Me devolvió la salud. Me libró de la muerte. Me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor. Me hace fuerte como las águilas. ¿Se da cuenta cómo el Señor permanentemente está insistiéndonos con que seamos como las águilas? Dios nos promete nuevas fuerzas para resistir lo que sea. Y si no lo estamos resistiendo, estará con nosotros acompañándonos en el llanto. Pero no nos dejará solos. Tal vez tenga un sentido que nosotros en ese momento no lo vemos, ese llanto. Pero la cosa es que una vez que uno se engancha con Dios, Dios no se desengancha de nosotros.
Somos nosotros siempre quienes lo dejamos a Él. Ahora, Isaías 40:28 nos habla de las águilas desde otro punto de vista. Tal vez este sea el texto más famoso que conocemos respecto al tema águilas. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Recuerde la enseñanza de Pablo, me caigo, pero me levanto. No soy suficientemente digno, pero Dios provee en Cristo la diferencia. Entonces sigo adelante. Me preparo para el reino de Dios y para el encuentro con Jesús. Sigo, vuelo alto. Intento, mejoro. Necesitamos una renovación, todos nosotros, para ser como águilas. ¿Por qué? Porque vivimos en la iglesia de la Odisea, hermanos. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, vemos que estamos dentro de la última etapa de 7 iglesias históricas en aquel momento, proféticas después, y nosotros estamos viviendo en la última de esas etapas. Y la característica que tiene la iglesia de la Odisea es la de tener una conformación particularmente mala, tibia, ni frío ni caliente. No hay nada más horrible que un helado caliente y una sopa tibia. O somos uno o somos lo otro. No podemos navegar a 2 aguas. Tal vez tenga las piernas largas, tal vez use zancos y me las rebusco para atravesar una cuadra. El problema va a ser cuando llego a la esquina. No hay zanco que aguante. No podemos ser tibios toda la vida. Necesitamos una decisión a favor de Dios. ¿Y eso cómo se logra? Con una renovación. Dejamos el primer amor, es lo que dice la Biblia que pasa con la iglesia del último tiempo. Ya no volamos tan alto. Volar en el sentido metafórico. Volar significa intentar ser mejores personas, intentar dedicarnos más al Señor, hacer mejores obras, hacer una entrega mayor al Señor para que Él actúe a través de nosotros. Ya no lo intentamos. Ahora nos conformamos en elegir entre lo malo y lo bueno. Eso lo hace cualquier tonto. Es triste. No hace falta ser creyente para elegir entre lo malo y lo bueno, salvo que uno tenga alguna patología, alguna problemática especial. Hermanos, ¿no es ese nuestro camino? Hay que elegir entre lo bueno y lo mejor. Eso es ser creyente. Lo demás es un engaño. Reanudemos ese vuelo que nos promete la Biblia. En manos de Dios todo es posible de hacer. El punto es que necesitamos abandonar algunas ataduras. El águila no puede vivir enjaulada. No puede vivir. Tenemos que dejar algunas costumbres que tenemos, algunas tradiciones. Ustedes lo han visto en la lección de esta mañana. Muchas veces le ponemos a la Biblia nuestra opinión. Muchas veces buscamos las partes en que nosotros estamos de acuerdo con lo que dice el texto. Hermanos, aceptemos las cosas como son. La palabra de Dios es inmutable. Él no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Por lo tanto, tenemos que aceptar como Él nos dice. No es decir, bueno, te cambio, Señor, el domingo por el sábado. ¿Te cae el miércoles? Señor, el primer lugar es un poco difícil que te lo dé porque mi conjunto favorito, mi artista preferido, mi mamá, mi papá, mi pareja, mi hijo, etc., están ya ocupando ese lugar.
pero te guardo para el segundo. No va a funcionar. Tenemos que dejar algunas tradiciones. Siempre digo una palabra que a mucha gente le cae mal, permítanme. Ténganme compasión. Soy solo un pecador, pero somos cato-adventistas. Todavía tenemos muchas costumbres católicas. Y cada vez se están infiltrando más en la iglesia. Tengamos cuidado. La Iglesia Católica ha arruinado la historia del cristianismo con algunas decisiones terroríficas que ha tomado. Hoy vamos a hablar solo de una, en otro momento más adelante. Seamos libres del peso del pasado y del pecado. Hay que ser como águilas, buscar lo mejor, lo más alto. Necesitamos una renovación. Dios nos promete nuevas alturas espirituales para cada uno. Cada uno volará a la velocidad que lo crea conveniente Dios. A cada uno nos da lo que necesitamos, no lo que deseamos. ¿Sabe que últimamente ando de antojo con Mercedes-Benz? El otro día vi una serie en donde el protagonista estaba con un Audi. ¡Qué maravilla! Tengo una necesidad de Audi. Hermanos, Dios no es el supermercadista chino. Dios proveerá lo que necesitemos, pero lo proveerá. Ahora, estas nuevas fuerzas para volar implica hacer varias cosas. Concreto, tomando el águila de ejemplo para que nos acordemos mejor. Concreto, 1, busquemos el alimento espiritual en la Biblia y en la intimidad con Dios. Hermanos, el águila no tiene freezer, no tiene heladera. Tiene que salir a cazar todos los días. Todos los días. Hay que leer la Biblia todos los días. El alimento de ayer no me sirve para hoy. Porque ayer yo tuve un problema y hoy tengo 2. Necesito otro versículo. Necesito otra inspiración. El águila sale todos los días a cazar. Nosotros tenemos que salir todos los días a cazar el texto bíblico. A cazar el consejo que necesitamos de Dios, a escuchar su voz en una oración, alimento diario, como hace el águila. 2, cómo renovarnos espiritualmente. 2, comunión con otros que piensan lo mismo. Sé que hay mucha gente que hace iglesia en YouTube. No es el punto. La idea es usarlo como emergencia. No puedo asistir porque estoy enfermo, etcétera, me pasa algo, un día terrible, no sé. Pero la idea es venir y compartir con otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no me gusta la cara, si no me gusta cómo habla, no entiendo sus ideas, no pesco una cada vez que abre la boca. No importa, para eso venimos, para aprender del otro y para que el otro aprenda de nosotros. Además, hermanos, está el simple compartir que nos enriquece. Le cuento a mi hermana, al hermano que está al lado el problema que tuve, lo pongo en oración delante de los otros cuando estamos en la escuela sabática o en otro momento. Y el cerebro no lo necesita. Es clave, compartir. Me pasa esto, ¿qué te pasa a vos? Es clave, es clave. No es para hacer verso, hermano, la confraternización. Tiene un objetivo concreto, saber en qué anda el otro y cómo lo puedo ayudar. Y el otro sabe en qué ando yo y cómo me puede ayudar. Eso no significa que tengamos que llevarnos a todos a casa a comer. No, compartamos. Cuando veo que el otro comparte, uy, mira, este tuvo confianza en mí, yo ahora voy a tener confianza en él, le cuento. Compartir, la comunión ayuda y motiva. Cuando un águila tiene problemas, esto lo habrán visto en un montón de películas. ¿Vieron cómo vuelan las aves en grupo? En forma de V corta. Así, ¿no? Corta el viento la primera, como el ciclista que se pone atrás del camión. Es el mismo efecto. Corta el viento. Entonces las demás se van abriendo cada vez más aprovechando la ventaja y el esfuerzo del ave que va delante de toda. Cuando se cansa, ¿sabe qué hace? Se va al final de todo. Y se corre la hilera, se ayudan entre ellas. ¿Cómo nosotros nos vamos a ayudar al que piensa igual? Que está sentado al lado nuestro. Punto 3.
no hagamos riquezas en esta tierra. Creo que una de las cosas que tendríamos que enseñar en la iglesia es educación financiera, para no echarle la culpa a Dios de nuestros malos proyectos. A veces metemos la pata olímpicamente, tendríamos que tener educación financiera. Pero el objetivo de Dios no es que hagamos tesoros aquí, sino que los aprovechemos. Por eso digo, hay que estudiar algo de educación financiera para aprender a usar los recursos que Dios nos ha dado. Son regalos de Él, los tenemos que explotar y tenemos que aprender a usarlos bien. A veces gastamos inútilmente y a veces no invertimos bien. Pero más allá de eso, que es importante hacerlo, Dios tiene preparado para nosotros otro tipo de riquezas. No debemos hacer tesoros en la tierra porque la polilla y el orín van corrompiendo. Los tesoros en el cielo no tienen corrupción alguna. Esa es la ventaja de edificar para el cielo. Punto 4. Dios nunca, jamás nos promete una travesía fácil, sino un aterrizaje seguro. Esa es la diferencia. Nuestra vida no es fácil, cada uno tendrá un problema adecuado a su tamaño de resolución. No más. Corrie ten Boom, ya se las cité en otra oportunidad, disculpen por la repetición, pero el público se renueva, como decía Mirta Legrand. Si Dios te da una montaña escarpada por delante para atravesar, te proveerá de las botas apropiadas para que lo hagas. Dios nos capacita. Imagino que cada uno de nosotros puede dar testimonio de muchas experiencias que jamás creía que iba a pasar, y la pasó. Dios nos preparó, Dios proveyó, Dios nos edificó, Dios nos dio el aliento que todos necesitamos. Él nos promete siempre un aterrizaje seguro. Si nos permite, por algo será. Por algo será. Dios a veces, punto 5, tiene que permitir tormentas para separar lo eterno de lo terrenal. Esto tiene fecha de vencimiento. Esto no. ¿Con cuál se queda? Seamos realistas, hermanos. La provisión de Dios nunca es equiparable a ninguna provisión humana. El Señor a veces pide que pasemos por determinadas tormentas para entrenarnos. ¿O usted cree que Messi hace milagros solo porque se planta delante de la pelota y ¡pum! Póngame a mí. Se funde el equipo. Hermanos, trabaja todos los días entrenándose para mantenerse en forma a la edad que tiene. Por eso sigue haciendo maravillas. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a tener entrenamiento de vida con tormentas? Obvio, no nos gustan. Pero pensemos estos, las nubes son solo pasajeras. Necesitamos volar más alto, nada más. Una nena le preguntaba a su papá, vio que tenían que atravesar en una ruta de campo un banco de neblina. Se puso a gritar desesperada en el auto, entonces el papá dice, baja la ventanilla. No, la niebla. Baja la ventanilla. Aminora la velocidad del auto, va despacito, despacito para no asustar. Tócala. Papá, son nada. Son nada. Muchas veces hacemos más líos del que corresponde. Y Dios tiene preparado para nosotros una salida. Solo hay que volar más alto. ¿Sabe que las nubes nos anuncian la tormenta? ¿Qué hay que hacer? Seguir el consejo del águila. Buscar estar cerca del sol. ¿Sabe que hay algunas especies que vuelan, no se desmaye, hasta 6.000 kilómetros de altura? Como un avión para esquivar las tormentas. Dios a nosotros nos puede dar águilas en nuestro corazón. Volar como vuelan ellas. Si buscamos siempre lo mejor, estaremos arriba de las tormentas. ¿Por qué? Porque si buscamos el sol de justicia, que es Cristo, allí no llueve.
el Señor está para nosotros. Renovemos nuestra entrega diaria como el águila. Es posible para cada uno de nosotros. Lo podemos hacer hoy, aquí, mientras estamos sentados, en el camino a nuestro hogar, en nuestra casa. Busque el momento apropiado, pero no desaproveche la oportunidad del día de hoy de ser como las águilas, porque los que confían en Dios renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas.